Buenos días, queridos hermanos, y un feliz sábado para todos. La verdad que es una tremenda alegría tener la oportunidad de venir a la iglesia y de participar de la cena del Señor. Saben, hermanos, el pueblo de Israel participaba de la Pascua. Y la Pascua les recordaba a ellos la liberación que habían tenido de la esclavitud cuando se encontraban en Egipto. Y por eso lo seguían realizando cada año, recordando que ese Dios todopoderoso tuvo la oportunidad de sacarlos a ellos de la esclavitud en Egipto. Queridos hermanos, tal vez en esta mañana se encuentre con nosotros alguna persona que está en la esclavitud del pecado. Y de la misma forma en que los israelitas tuvieron la oportunidad de celebrar la Pascua durante muchos años, nosotros hoy, al celebrar la cena del Señor, tenemos la oportunidad de pedirle a Dios que nos libere de la esclavitud del pecado. Por eso, queridos hermanos, la Santa Cena se convierte en una fiesta, se convierte en una alegría, porque es un momento en el cual podemos venir para encontrarnos con nuestro Creador, para encontrarnos con nuestro Dios, para pedir perdón por nuestros pecados, para renovar nuestro pacto y pedirle a Dios que siempre nos colme de muchas bendiciones. Saben, hermanos, a veces como pastor recibimos la siguiente pregunta: pastor, yo me siento tan pecador que creo que no debo celebrar la Santa Cena, porque hay un texto del apóstol Pablo que dice que nadie debería celebrar la Santa Cena si lo hace indignamente o si se siente indigno. Pero saben, queridos hermanos, cuando nosotros vamos al texto bíblico, nosotros encontramos que el apóstol Pablo no se refiere a que la persona sea indigna para poder celebrar la cena del Señor. Se refiere a la forma en que se celebra la cena del Señor, que no sea de forma indigna. ¿Esto qué quiere decir, queridos hermanos? A veces algunos dicen: pastor, yo me siento tan indigno, me siento tan mal, me siento tan pecador, que realmente yo no tengo fuerzas y no creo que es conveniente que yo pueda celebrar la cena del Señor. Pero, queridos hermanos, la cena del Señor es para los pecadores. La cena del Señor es para aquellas personas que sienten que no lo han hecho bien y que vienen a renovar su pacto con el Señor. Así que yo te invito en esta mañana, si has venido a la iglesia, te invito a que renueves ese pacto con el Señor. A que allí donde estás, mientras yo estoy predicando y mientras nosotros hacemos el lavamiento de los pies más adelante, te pongas al día con el Señor. Le cuentes al Señor tus penas. Le cuentes al Señor las fallas que has tenido. Le cuentes al Señor tus pecados. Y puedas levantarte con la felicidad y con la tranquilidad que el Señor ha perdonado cada uno de tus pecados. Y te invito a que participes de la cena del Señor. No dejes de hacerlo. Es un momento precioso en el cual todos tenemos esa oportunidad de renovar nuestro pacto con el Señor. La Sagrada Escritura dice que cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de participar de la cena del Señor, recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, y en el libro de Isaías, el capítulo 58, nosotros encontramos una descripción, o mejor, Isaías 53, encontramos una descripción de esos sufrimientos que nuestro Señor Jesucristo tuvo para que nosotros hoy podamos celebrar la salvación. Isaías 53, versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz. Cayó sobre él el castigo y por sus llagas fuimos curados. Saben, queridos hermanos, el Señor Jesucristo sufrió
sufrió demasiado cuando vino a este mundo, pero sufrió por cada uno de nuestros pecados para que nosotros hoy podamos disfrutar de la salvación. Las Sagradas Escrituras también nos dice que al reflexionar acerca de ese sacrificio tremendo que hizo nuestro Señor Jesucristo, cada vez que nosotros participamos de la cena del Señor, la venida de nuestro Señor Jesucristo anunciamos. Y por lo tanto, debemos practicar este precioso rito de la comunión, este servicio precioso de la comunión, cada vez que sea posible, porque anunciamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes recordarán que el Señor Jesucristo dijo: esta va a ser la última copa que voy a compartir con ustedes, porque espero que la siguiente sea en el reino de los cielos, donde vamos a estar todos juntos celebrando la gran cena con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuánto les gustaría, hermanos, tener esa oportunidad de celebrar esa gran cena en el cielo con nuestro Dios y vivir con Él por toda la eternidad? Quiero invitarlos a que leamos juntos el libro de Salmos, el capítulo 34. Salmos, capítulo 34. Hermanos, yo quiero que leamos juntos al mismo tiempo desde el versículo 34, capítulo 34, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Bien, vamos a leerlo juntos, hermanos. Salmos, capítulo 34, versículos 1 al 8. ¿Estamos listos? Vamos a leerlo. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Los oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Bienaventurado el hombre que confía en él. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén, amén. David estaba pasando por un momento difícil, complicado. Había huido de Saúl en Jerusalén y se había ido hacia otro lugar, y cuando estaba allí llegó a otro reino. Y cuando estaba en ese reino, dice David que tuvo mucho miedo al rey que estaba en ese lugar. Estaba en una cueva y allí, solitario, sin nadie que lo acompañara, pensaba que él iba a perder su vida. Y en ese momento, él escribe este precioso salmo, el Salmo 34. Se llena de valor, se llena de ánimo. Y entonces escribe cosas preciosas como la que encontramos en el versículo 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Saben, queridos hermanos? David no está diciendo que el Señor lo libró de todos sus problemas. No, dice que lo libró de todo, ¿qué cosa? Sus temores. Estaba preocupado por lo que estaba pasando en ese momento. Estaba angustiado. El Señor no lo libró en ese momento, en ese preciso instante de la situación por la que estaba pasando. Pero sí le dio la oportunidad de que estuviera en paz, de que estuviera en tranquilidad, de que tuviera la oportunidad de entender que Dios lo acompañaba en ese momento. Saben, hermanos, hoy es un día también para que nosotros presentemos nuestros motivos al Señor, motivos de gratitud, motivos en los cuales nosotros nos sentimos agradecidos a Dios por la vida. Estamos pasando en medio de una pandemia difícil, complicada, donde mucha gente ha perdido la vida. Y a veces nos podemos encontrar sin esperanza. A veces podemos pensar que esto no va a cambiar. Pero, queridos hermanos, es momento
de que nosotros nos podamos agarrar de la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo y pedirle a nuestro Dios que nos libre de todas nuestras angustias. Versículo 5, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Esta semana recibí una llamada de una persona amiga de la iglesia. Ella todavía no viene a la iglesia, no es bautizada. Me decía, pastor, yo me siento perdida. Siento que no tengo objetivos en la vida. He pensado en suicidarme varias veces y no sé qué hacer, pastor. Deme una palabra de ánimo. Dígame algo con lo cual yo me pueda agarrar y continuar adelante. Saben, hermanos, que una persona te llame y te diga eso es muy difícil, es complicado. Yo intenté por medio de las Sagradas Escrituras recordarle el valor infinito que tenemos cada uno de nosotros porque somos hijos de Dios. Pero después de que colgué la llamada me quedé pensando y dije, ¿por qué razón esto sigue ocurriendo en este mundo? ¿Por qué hay tanta gente que la única solución que le encuentra a los problemas es simplemente pensar en quitarse la vida? Saben, queridos hermanos, David llegó a sentirse en una situación difícil, complicada, pero en ese momento él buscó a Dios, él alabó a Dios. Y entonces nos recuerda también a nosotros, queridos hermanos, que cuando nosotros buscamos a Dios, nuestro rostro se ilumina. Cuando nosotros buscamos a Dios, encontramos esa luz, esa esperanza que estamos buscando en nuestras vidas. Versículo 6, miren lo que dice. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Tú puedes tener angustias en tu vida. Puedes tener problemas complicados en tu vida y la única persona que tiene el poder de librarte de esas angustias, de esas dificultades, es nuestro Dios Todopoderoso. Por eso te invito en esta mañana que traigas tus temores al Señor, que traigas tus angustias al Señor. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor utiliza todo su poder para hacerlo. Mira lo que dice el versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, no estamos solos. No, Señor. Contamos con el poder de Dios y de sus ángeles. Que en esos momentos de angustia, el Señor nos cuida, nos protege, sus ángeles también, y entonces podemos alabar el nombre de Dios. Salmos 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, ¿qué cosa, hermanos? Estarás conmigo. Hermanos, los invito en esta mañana a que reflexionemos en el poder de nuestro Dios. Como lo mencioné anteriormente, a que renueves tu pacto con Dios, a que le pidas a Dios perdón por tus pecados. Él está listo, dispuesto a perdonarlos. Y recuerda que este ejercicio lo seguiremos haciendo, recordando la muerte misericordiosa de nuestro Señor Jesucristo, por la cual hoy celebramos la salvación, y mirando hacia el futuro, un futuro no muy lejano, de acuerdo a Mateo 24, en el cual tendremos una cena preciosa en el reino de los cielos y viviremos con nuestro Dios por toda la eternidad. Que el Señor les bendiga.